En un pequeño pueblo, en una casa oscura y olvidada, una abuela lucha por sobrevivir bajo el yugo de su hijo cruel. Pero en sus sueños, una promesa olvidada resurge del pasado. Encuentra el tesoro, mi pequeña Carmela. Cambiará tu vida para siempre. Armada con fe y la promesa de un nuevo comienzo, Carmela desafía el hambre, la sed y la soledad en busca de un legado escondido. Descubre la historia de una familia marcada por la traición, la redención y un amor inquebrantable. Por fin lo encontré, abuelo. Cumplí tu promesa. Enfrentada a un mundo de codicia y desamor, una abuela y su nieta luchan por cambiar su destino. De la pobreza a la riqueza, del sufrimiento a la alegría, vive la increíble historia del legado de Carmela. A veces, el verdadero tesoro no está en el oro, sino en el amor que compartimos. Próximamente, una historia que tocará tu corazón y quedará contigo para siempre. Rubén miraba a su madre con una mezcla de frustración y cansancio. A sus 70 años, Carmela se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. Sus pasos eran lentos y pesados, y cada día le costaba más moverse. ¡Estoy harto de ti!, gritaba Rubén, mientras veía cómo su madre intentaba inútilmente mantener el equilibrio. Después de la muerte de su padre, Carmela había quedado a merced de sus hijos, quienes, en vez de cuidarla, solo veían en ella una carga y una fuente de ingresos por su pensión. En una tarde sombría, los hermanos decidieron su suerte con un lanzamiento de moneda. La suerte, o más bien la desgracia, cayó sobre Rubén, el hijo menor. Ahora él era el responsable de ella, pero su corazón estaba lejos de ser un refugio de amor y paciencia. Rubén había convertido a su madre en una sirvienta de su propia casa. ¡Cocina, lava, plancha!, ordenaba sin un ápice de consideración. Carmela, con sus manos temblorosas, trataba de cumplir, pero los platos se le resbalaban, los vasos se estrellaban contra el suelo. ¡No sirves para nada!, rugía Rubén cada vez que el sonido de la cerámica quebrada rompía el silencio. Un día, la paciencia de Rubén se agotó por completo. Decidió que Carmela debía irse lejos de su vista. «Desde hoy, dormirás en el ático», le dijo con una voz que no admitía réplica. El corazón de Carmela se encogió. El ático era el lugar que había temido desde niña, un lugar oscuro y lleno de recuerdos de miedos infantiles. Pero, hijo, yo tengo miedo del ático. Siempre lo he tenido, susurró Carmela con voz temblorosa. «No me importa, ahí es donde vas a estar», respondió Rubén, empujándola con indiferencia hacia las escaleras que llevaban al oscuro desván. En el ático, rodeada de objetos cubiertos de polvo y telarañas, Carmela se sentía más sola que nunca. Las noches eran un tormento. A veces, Rubén se olvidaba de ella y no le llevaba comida. ¿Por qué me tratas así? ¿Qué he hecho para merecer esto?, lloraba Carmela, hablando a las sombras que danzaban en las paredes. Los días se convertían en semanas y Carmela se consumía en la tristeza y el abandono. Solo quiero entender, Rubén, ¿por qué?, gritaba desde el ático, pero sus palabras se perdían en el vacío, sin encontrar respuesta alguna. Esta es la historia de una madre olvidada, de un hijo consumido por la amargura y de un ático que guardaba los peores temores. ¿Podrá Carmela encontrar alguna vez un rayo de esperanza en su oscuro refugio? ¿Habrá un final feliz para esta historia de desamor y olvido? En lo más alto de la casa, el ático oscuro y descuidado se había convertido en la desolada morada de Carmela. Día tras día, la anciana se encontraba atrapada entre viejas cajas y muebles cubiertos de telarañas, sumida en una creciente desesperación. Las paredes, testigos silenciosos de su dolor, parecían cerrarse sobre ella mientras golpeaba la puerta con sus débiles puños. «Tengo hambre, no es justo. Yo tengo mi pensión», gritaba con la voz rota por el sufrimiento, esperando que su hijo escuchara su súplica desde algún lugar más cálido y confortable de la casa. Rubén, al oír los gritos de su madre, solía responder con una mezcla de irritación y desprecio. Con paso pesado, subía las escaleras llevando consigo no más que las sobras de su propia cena, que arrojaba sin miramientos al suelo del ático. Las sobras golpeaban el suelo con un sonido sordo, un cruel recordatorio de cómo Rubén veía a su madre. Menos que un ser humano, casi como a un animal indeseado,
al que se le tira comida por compromiso más que por cariño. ¡Eres una carga! ¡Siempre lo has sido! Gritaba Rubén, su voz resonando por las paredes del angosto pasillo que conducía al ático. Nunca estuviste cuando te necesitaba, siempre trabajando, nunca aquí para mí. Desde su frío y solitario rincón, Carmela, consumida por la tristeza, intentaba defenderse. Sus palabras eran un susurro tembloroso, casi ahogado por el llanto. Pero tenía que trabajar, hijo. Lo hice por ustedes, para que no les faltara nada. Lo hice por amor a ti y a tus hermanos. La respuesta de Rubén era siempre la misma, fría e implacable. ¡Cállate ya! No quiero escuchar tus excusas. Noche tras noche, Carmela se acurrucaba en su manta gastada. Cada sollozo un eco de la vida que una vez tuvo y que ahora parecía un recuerdo distante. El frío del ático penetraba hasta sus huesos, tan gélido como el corazón de su hijo. Mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas, se preguntaba una y otra vez qué había hecho para merecer un destino tan cruel. ¿Por qué mi propio hijo me trata así? ¿Qué hice para merecer esto? Murmuraba en la oscuridad, su voz perdida entre las sombras que la rodeaban. El desgarrador relato de Carmela es un testimonio de cómo el abandono y la crueldad pueden transformar un hogar en una prisión de soledad y desesperanza. A medida que la historia se desenvuelve, nos lleva a profundizar en los dolorosos secretos y resentimientos que yacen entre Carmela y Rubén, explorando las profundidades de su fracturada relación. ¿Podrá Carmela encontrar algún día la redención y el perdón en su corazón? ¿Habrá esperanza de reconciliación o el ático seguirá siendo su refugio solitario hasta el final de sus días? En el corazón dividido de una casa marcada por las sombras de rencor y tristeza, un rayo de luz y esperanza brillaba tenuemente cada tarde. Esta luz tenía nombre y rostro. Estrella, una joven de 14 años, nieta de Carmela. Mientras su padre, Rubén, ocupaba sus días en amarguras y desdenes, Estrella se convertía en una silenciosa heroína, colándose sigilosamente hacia el ático prohibido para ver a su abuela. Con paso cauteloso y el corazón palpitante, Estrella subía las viejas escaleras cada día, llevando consigo no solo alimentos calientes y agua fresca, sino también pequeños tesoros, las más dulces frutas y golosinas que podía comprar con sus propinas. Eres la mejor, mi adorada nieta, susurraba Carmela cada vez que Estrella aparecía. La alegría de esos encuentros iluminaba el ático, haciendo que las sombras retrocedieran, aunque fuera por un momento. Una tarde, mientras compartían unas galletas que Estrella había traído, Carmela, mirando a los ojos llenos de curiosidad de su nieta, comenzó a narrar historias del pasado. Este lugar que ahora parece tan triste, Estrella, fue una vez el corazón de nuestra familia. Este ático albergó los recuerdos de 6 generaciones. Contaba Carmela, su voz un hilo de nostalgia y melancolía. ¿Es cierto, abuela? ¿Nuestros antepasados eran ricos? Preguntó Estrella, sus ojos brillando con la posibilidad de un pasado glorioso. Sí, querida. Esta casa tan antigua y llena de historias fue testigo de tiempos mejores. Y aunque ahora parece olvidada, cada rincón de este ático guarda secretos de aquellos tiempos. Explicó Carmela, gestando una chispa de imaginación en la mente de Estrella. A medida que las tardes pasaban, Estrella comenzó a mirar el ático no solo como el sombrío lugar donde su abuela sufría, sino como un mapa lleno de tesoros por descubrir. ¿Y si encuentro algo de valor aquí, abuela? ¿Algo que nos pueda ayudar? Murmuraba Estrella, mientras exploraba cuidadosamente cada caja y cada libro antiguo. Quizás, mi niña, quizás. Este lugar es como un gran baúl de los recuerdos. ¿Quién sabe qué maravillas podrías descubrir? Respondía Carmela, su voz un susurro de esperanza y aliento. Esa noche, Estrella no pudo dormir. La idea de encontrar algo que pudiera cambiar la suerte de su abuela, de rescatarla de su prisión en el ático, la llenaba de una determinación feroz. Mientras la luna iluminaba su habitación, Estrella planeaba su próxima expedición al ático, soñando con desenterrar algún secreto perdido que pudiera traer un poco de luz a la vida oscurecida de Carmela. ¿Qué misterios encontraría Estrella entre los recuerdos de generaciones pasadas? ¿Podrían esos descubrimientos ser la clave para liberar a Carmela de su soledad y traer un nuevo amanecer para ambas? Esta búsqueda, llena de esperanza y riesgo,
Prometía revelar más que simples objetos. Prometía descubrir historias de valor incalculable, capaces de transformar no solo su presente, sino también su comprensión del legado familiar. La tarde había caído como cualquier otra, pero estaba destinada a ser diferente, marcada por un suceso que cambiaría todo. Estrellita, con el corazón lleno de amor y contrabando dulce, había ascendido las viejas escaleras del ático para encontrarse con su abuela Carmela. Juntas, entre susurros y risas, compartieron frutas y disfrutaron de una película en el pequeño teléfono de Estrellita, creando un oasis de alegría en el sombrío ático. Sin embargo, la tranquilidad fue abruptamente interrumpida cuando Rubén, afectado por un accidente laboral ese día, llegó a casa antes de lo habitual. Su sorpresa y furia se desataron al encontrar la puerta del ático entreabierta, revelando el secreto que Estrellita había guardado con tanto cuidado. Con pasos pesados y el rostro transformado por la ira, Rubén descendió furioso hacia donde estaba Carmela. Ante la llegada de su hijo, Carmela, aunque débil, encontró fuerzas en su amor por Estrellita. Haz conmigo lo que quieras, pero a mi niña Estrellita no la tocas. Gritó con toda la vehemencia que pudo reunir, pero Rubén, cegado por su ira, la empujó bruscamente hacia la cama antes de regresar al ático. Allí, en ese espacio cargado de tensiones y recuerdos, Estrellita enfrentó a su padre. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras escuchaba las frías palabras de Rubén. Cuando ella ya se muera, cobraremos una jugosa compensación de ahorros que ella tiene. No quiero que la alimentes ni que le hables. Eso es todo lo que importa, dijo él con una frialdad que helaba el alma. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes tratar así a tu propia madre, que siempre te amó? Sollozó Estrellita, el dolor y la incredulidad retorciéndose en cada palabra. ¡No te metas y cállate! Fue la única y dura respuesta de Rubén, pero Estrellita, lejos de amedrentarse, se dirigió con paso firme hacia la puerta del ático, gritando con fuerza a su abuela. No estarás sola, abuelita. Siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase, exclamó, llenando el sombrío ático de un eco de esperanza y resistencia. Desde su lecho, Carmela, con lágrimas desbordando sus ojos cansados, respondió con todo el amor que pudo. Te amo, mi Estrellita, te amo tanto, gritaba, mientras cada palabra parecía fortalecer su espíritu. La angustia y el amor se entrelazaron en ese ático, mientras Carmela elevaba una oración desesperada. Ayúdame, por favor, ayúdame a salir de este infierno. Rogaba a Dios, implorando un milagro, una salida de la miseria en la que se encontraba atrapada. La tarde había caído, y con ella, un manto de silencio y calma que solo fue roto por la urgente voz de Carmela. Desde la solitaria oscuridad de su encierro, llamó a Estrellita, su única aliada en aquel sombrío hogar. Estrellita, necesito tu ayuda. Resonó con fuerza, cruzando las viejas maderas del piso y penetrando el corazón ansioso de la joven. Estrellita, al escuchar el llamado, corrió escaleras arriba con la respiración entrecortada por la anticipación. A través de la rendija de la puerta, sus ojos encontraron los de su abuela, brillando con una mezcla de esperanza y decisión. ¿Qué necesitas, abuelita? Preguntó con voz temblorosa, consciente del poco tiempo que tenían antes de que Rubén pudiera notar su ausencia. Tráeme 2 velas y algo para encenderlas, por favor, pidió Carmela, su voz temblando de emoción. Recuerdo lo que dijiste sobre las reliquias escondidas aquí arriba. Creo que es momento de descubrir si hay algo valioso que pueda ayudarnos. Con rapidez, Estrellita reunió las velas y un encendedor, entregándolos a Carmela a través de la pequeña abertura. Las manos de Carmela, arrugadas pero firmes, tomaron los objetos con cuidado y con un susurro de gratitud, encendió las velas. Juntas, iluminaron el ático, revelando contornos de objetos largamente olvidados. Los siguientes 2 días se convirtieron en una maratón de limpieza y descubrimiento. Estrellita y Carmela, armadas con escobas y trapos, despejaron años de polvo y desorden. Mira esto, Estrellita, decía Carmela, sosteniendo una fotografía descolorida. Estos eran tus bisabuelos. Cada objeto desenterrado era una pieza del rompecabezas de su familia, un rompecabezas que Carmela estaba desesperada por completar antes de que su tiempo se agotara. Pero cuando parecía que todo esfuerzo había sido en vano, cuando el cansancio pesaba sobre Carmela como una losa, el destino giró un último as en la manga, una botella peculiar,
forjada en fibra metálica y cubierta de símbolos enigmáticos, se deslizó de un rincón oscuro y rodó hasta los pies de Carmela. Sorprendida pero intrigada, la tomó con manos temblorosas, guardándola bajo su almohada para explorarla con más calma. Mañana lo veremos juntas, Murmuró Carmela, agotada pero llenada de una renovada esperanza. Estrellita, por su parte, no descansó hasta encontrar la llave del ático, una pequeña victoria que celebró con un susurro triunfante. Al día siguiente, con la llave en mano, abrió la puerta y se apresuró a reunirse con su abuela. Juntas, con manos entrelazadas, abrieron la enigmática botella. Dentro, cuidadosamente enrollado y protegido contra los estragos del tiempo, encontraron un papel antiguo y rígido. Estrellita, con manos temblorosas, desenrolló el documento mientras Carmela observaba, conteniendo la respiración. ¿Qué secretos se revelarían en ese papel? ¿Sería una carta perdida, un testamento, un mapa de tesoros? Las posibilidades danzaban en sus mentes mientras se preparaban para descubrir un mensaje que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué misterios aguardaban en las frágiles páginas de aquel papel? La respuesta estaba a punto de ser desvelada, prometiendo una aventura que ni Estrellita ni Carmela podrían haber imaginado. Bajo el tenue resplandor de las velas casi consumidas, Carmela se encontraba sentada en el rincón más apartado del ático, rodeada de cajas y recuerdos. Sus manos temblorosas sostenían un antiguo papel, un crucigrama hecho a mano que databa de 4 generaciones atrás. Estrellita, consciente de que su padre pronto llegaría a casa, le había dado un apresurado adiós y había cerrado cuidadosamente la puerta detrás de sí, dejando a Carmela sola con el intrigante puzzle. A medida que la noche avanzaba en silencio, Carmela se entregó por completo a resolver el crucigrama, un pasatiempo que le traía recuerdos cálidos de su bisabuelo, enseñándola pacientemente a descifrar cada palabra. Recuerdo, abuelito, cómo me decías que cada palabra tiene su lugar, como las piezas de un gran rompecabezas. Murmuraba para sí, mientras su dedo seguía las líneas y cuadros del papel. Con cada palabra que encontraba y colocaba, una dirección y coordenadas comenzaron a tomar forma, revelando un destino específico. Una cabaña en medio del bosque, la antigua casa de su abuelo. Las emociones se mezclaban en el corazón de Carmela. Era una mezcla de nostalgia, sorpresa y un creciente sentido de aventura. Ya entrada la madrugada, con el crucigrama completo y el misterio desvelado, Carmela se recostó en su vieja cama, los ojos fijos en el techo oscuro, pero su mente iluminada por pensamientos de lo que podría encontrar. ¿Qué secretos guardaba mi abuelo en esa cabaña? ¿Por qué las coordenadas en un crucigrama? ¿Qué significaba todo esto? Mis huesos pueden estar viejos, pero mi espíritu aún arde con la curiosidad de una joven. Dijo en voz alta, como si al hacerlo, fortaleciera su resolución. Comenzó a planear cuidadosamente su viaje, sabiendo que lo que encontrara en esa cabaña podía ser la clave para entender no solo su historia familiar, sino también para cambiar el futuro de Estrellita y el suyo propio. ¿Qué misterios encontraría Carmela en esa antigua cabaña? ¿Qué historias estaban esperando ser contadas? ¿Y cómo ese viaje al pasado podría transformar su presente? Estas preguntas llenaban el aire con un palpable sentido de anticipación, mientras Carmela se preparaba para una aventura que prometía ser tan arriesgada como reveladora. Carmela pasó los días sumida en un profundo estado de reflexión. El misterio de la cabaña en el bosque llenaba cada uno de sus pensamientos. Noche tras noche, mientras las estrellas titilaban fuera de la ventana del ático, ella contemplaba la posibilidad de embarcarse en una aventura que podría revelar los secretos escondidos de su familia. La anciana sentía una mezcla de excitación y miedo, consciente de las dificultades que enfrentaría debido a su edad y condición física. Una noche, mientras el mundo dormía y la casa permanecía en silencio, Carmela tuvo un sueño que cambiaría el curso de sus pensamientos y decisiones. En su sueño, se encontró en un paisaje surreal, donde la neblina apenas dejaba ver las formas, y allí estaba él, su bisabuelo, tan real como si nunca hubiese partido. Su figura era cálida y acogedora, y su voz, profunda y tranquilizadora, se hizo eco en la bruma. Estoy contigo, mi pequeña Carmela.
comenzó él, su voz llenando el espacio entre ellos con un calor que ella no había sentido en años. Me alegra que hayas sido tú quien encontró el crucigrama, 80 años después de que lo dejé allí. Si decides ir, te prometo que tu vida cambiará. Las palabras resonaban con un peso que solo los mensajes del más allá podrían tener. Ya estás grande y eres una mujer fuerte. Continuó él, mirándola con una mezcla de orgullo y seriedad. Los que te han tratado mal, tus hijos lo pagarán. Lo pagarán por cómo te han tratado. Al despertar, Carmela se encontraba en su cama, con la respiración agitada y el corazón palpitando rápido. La realidad del ático se cerraba sobre ella, pero las palabras de su bisabuelo seguían resonando en su mente, infundiéndole un nuevo propósito y dirección. El sueño había sido tan vívido, tan lleno de significado, que Carmela no pudo ignorar lo que consideraba una directiva clara de su ancestro. Con el amanecer pintando de oro las tablas del ático, Carmela se sentó en el borde de la cama, hablando consigo misma en voz baja. Si él cree en mí, entonces debo tener la fuerza para creer en mí misma, murmuró, sintiendo cómo la determinación llenaba cada fibra de su ser. Los días siguientes los pasó planificando cuidadosamente su viaje. Sabía que debía ser meticulosa, cada detalle era crucial. Tengo que hacer esto, no solo por mí, sino por Estrellita y por la justicia que merecemos. Te voy a extrañar tanto, abuelita. Te amo. Murmuró Estrellita, su voz quebrada por la tristeza, mientras se aferraba a Carmela, deseando que el momento nunca llegara a su fin. Carmela, sintiendo cada latido de su corazón resonar con el dolor y la esperanza de su nieta, sostuvo a Estrellita con brazos temblorosos pero firmes. Mi querida Estrellita, este viaje, aunque me lleve lejos, es algo que debo hacer sola. Es un legado que necesito descubrir por mí misma, explicó Carmela con su voz calmada pero firme, tratando de infundir en Estrellita la fuerza que ella misma necesitaría para enfrentar los días venideros. Pero te prometo, con todo mi corazón, que regresaré. No debemos hacer que tu vida aquí sea más difícil de lo que podría ser si tu padre descubre que te has ido conmigo. Estrellita intentó asimilar las palabras, cada una aumentando la sensación de un inminente vacío que se abriría con la partida de su abuela. Voy a orar por ti todos los días, abuelita, dijo Estrellita, las palabras saliendo entre sollozos, mientras buscaba algo de consuelo en la promesa de la oración, una práctica que Carmela había enseñado a valorar profundamente desde su infancia. Sí, hija mía, nunca te olvides de Dios. Recuerda siempre que Él existe y nos cuida. Carmela reforzó con fervor, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación inquebrantable. Eso es el mayor legado que puedo dejarte. Más allá de cualquier tesoro o descubrimiento que encuentre, tu fe será lo que te sostenga en los momentos de prueba. Con un último abrazo, lleno de todo el amor y la fortaleza que podían compartir, Carmela se apartó lentamente. Con cada paso hacia la puerta, sentía la carga de la separación, pero también la llamada de su destino. Se detuvo en el umbral, girándose para ofrecer a Estrellita una última mirada, una sonrisa que trataba de transmitir tranquilidad y esperanza. Entonces, cruzó en la puerta, dejando atrás el hogar lleno de recuerdos y la nieta que tanto amaba, llevando consigo la maleta pequeña pero pesada de promesas y esperanzas. Estrellita, quedándose atrás, observaba a través de la ventana, su mano apoyada contra el cristal, mientras la figura de su abuela se alejaba. Aunque el corazón le pesaba por la despedida, se aferraba a la fe y las palabras de Carmela, preparándose para sostenerse en su ausencia, con oraciones y esperanzas, esperando ansiosamente el día del regreso prometido. En la casa, un clima de hostilidad y desorden reinaba desde la partida de Carmela. Estrellita, en el centro de la tormenta, enfrentaba la ira de sus hermanos, quienes la acosaban con gritos y acusaciones. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Gritaban, sus voces llenas de reproche y furia. Dejaste ir a nuestra abuela sin pensar en las consecuencias. Dejaste ir a nuestra abuela sin pensar en las consecuencias. Ustedes son unos malvados. Les gritó, su voz quebrada por la emoción y el dolor. Irán al infierno por cómo la han tratado. Empujando a sus hermanos a un lado con una fuerza que no sabía que tenía, salió corriendo de la casa, dejando atrás los gritos y la confusión.
La situación no mejoró cuando Rubén, el padre de Estrellita, llegó a casa y se encontró con el caos. Su furia fue incontenible al enterarse de que Carmela había partido hacia lo desconocido. Tomó a Estrellita, aún sollozante, y la castigó severamente, regañándola por haber permitido que su abuela se marchara. Eres una completa irresponsable, Estrellita. ¿Cómo pudiste permitir que se fuera sola? Rugió con una voz que resonaba en cada esquina de la casa, haciendo temblar a Estrellita. Mientras Estrellita lloraba desconsoladamente, Rubén salió precipitadamente de la casa, desesperado por encontrar a Carmela. La idea de perder la pensión que Carmela recibía lo consumía, y recorría las calles con una mezcla de miedo y avaricia, gritando su nombre, una búsqueda frenética alimentada por el pánico financiero. Desde la ventana, Estrellita observaba, sintiendo cada vez más el peso de la situación. Entre sollozos, encontró la fuerza para gritarle a su padre, que ya estaba lejos, pero lo suficientemente cerca para escuchar la verdad amarga en sus palabras. Eres malo, papá. Solo te importa el dinero. ¿Qué más te importa aparte del dinero? Su voz, llena de reproche y desesperación, cortó el aire con un filo que solo la verdad desnuda podría tener. Su madre, al escuchar el enfrentamiento, no tardó en añadir más dolor al corazón de Estrellita, reprochándola con dureza. Niña tonta, mira lo que has provocado. Gritaba, cada palabra como un látigo que azotaba el espíritu de Estrellita. El hogar que una vez fue un refugio de aquella familia, se había transformado en un campo de batalla emocional, dejando a Estrellita atrapada en un vórtice de acusaciones y dolor. Entre lágrimas, Estrellita se retiró a su habitación, cerrando la puerta con un golpe sordo. Allí, en la soledad de su cuarto, se arrodilló junto a su cama y oró, buscando consuelo en la fe que su abuela le había enseñado. Con cada oración, buscaba la fuerza para soportar, esperando contra toda esperanza que su abuela encontrara lo que buscaba y que, de alguna manera, ese viaje trajera la redención y la paz que tanto necesitaban. La abuela Carmela caminaba despacito, cada paso un esfuerzo calculado para no agotar sus ya limitadas fuerzas. Sabía que la cabaña quedaba lejos y que el camino sería arduo, especialmente sin dinero. Las pocas monedas que Estrellita le había dado eran todo su sustento. Con el corazón lleno de esperanza, pero el estómago vacío, Carmela buscaba comida en la basura de los pueblos que atravesaba, y cuando no encontraba nada, recurría a las hojas de los árboles para saciar su hambre. El agua que bebía a menudo era de charcos, turbia y sucia, y con cada sorbo temía enfermarse, pero no tenía otra opción. Por favor, Dios, cuídame hasta llegar a la cabaña. Oraba Carmela en voz baja, cada plegaria un rayo de esperanza en medio de su agotamiento. Llevaba consigo la botella que había encontrado y la carta con la ubicación, aferrándose a ellas como si fueran amuletos mágicos que la guiarían a través de su travesía. Los días pasaron lentamente, con el sol y la luna turnándose para vigilar su viaje. Carmela se movía con un ritmo constante, sus pasos pequeños pero decididos, mientras su cuerpo luchaba contra el hambre y la fatiga. Cada vez que sus piernas temblaban de debilidad, pensaba en Estrellita y en la promesa de un futuro mejor. En una de esas noches solitarias, mientras descansaba bajo un cielo estrellado, recordó las palabras de su bisabuelo. Tú puedes hacerlo, mi pequeña Carmela. Eres fuerte y este viaje cambiará tu vida. Se aferró a esas palabras como un salvavidas, permitiendo que la llenaran de la fortaleza necesaria para seguir adelante. Finalmente, después de 3 días de caminar sin cesar, Carmela llegó al borde del bosque. Miró hacia el mar de árboles que se extendía ante ella, sabiendo que lo más difícil estaba por venir. El bosque era vasto y salvaje, y Carmela, con su avanzada edad, sabía que encontrar comida sería aún más desafiante. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Este es el camino que debo seguir, Se dijo a sí misma, recordando las palabras de su bisabuelo en el sueño. Con la fe y la esperanza como sus únicas guías, Carmela se adentró en el bosque, comiendo hojas de árboles cuando no había otra opción. El agua, siempre un problema, la obligaba a buscar desesperadamente pequeños arroyos o charcos en el suelo del bosque. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus hombros y el hambre constante que roía su estómago, Carmela continuó. Cada paso en el bosque era una oración en movimiento, un acto de fe en sí misma y en la promesa de su bisabuelo. Sabía que este viaje podría cambiar su vida
y esa convicción le daba fuerzas para seguir adelante. Todo esto valdrá la pena, Murmuraba Carmela, el sonido de su voz solitaria resonando entre los árboles. Mi bisabuelo me prometió que mi vida cambiaría. Y con esa promesa en mente, continuó su camino, confiando en que su fe y su determinación la llevarían finalmente a la cabaña y al futuro mejor que tanto anhelaba. Mientras caminaba, imaginaba la cabaña, un refugio en medio del vasto bosque, lleno de respuestas y esperanza. En cada paso, sentía la presencia de su bisabuelo, como un susurro de aliento en su oído. Sigue adelante, Carmela, estás más cerca de lo que piensas. Su corazón latía con renovada fuerza ante la visión de un destino lleno de posibilidades. El viaje era duro, cada noche el frío se colaba entre las hojas y cada día el sol quemaba su piel. Pero Carmela nunca perdió la fe. Sus pensamientos volvían a Estrellita, a la promesa de regresar y cambiar sus vidas para siempre. Te prometo, Estrellita, que volveré. Susurraba al viento, permitiendo que sus palabras fueran llevadas a través del bosque, como una promesa sellada con cada paso que daba. El bosque, aunque imponente, no pudo apagar la llama de esperanza que ardía en su corazón. Carmela avanzaba con una mezcla de miedo y esperanza, confiando en que cada día la acercaba más a su destino, a la promesa de un nuevo comienzo, impulsada por el amor y la fe que nunca la abandonaron. Cuando la anciana Carmela finalmente llegó a la cabaña, su cuerpo ya no podía más. Había caminado durante días, comiendo lo que encontraba y bebiendo de charcos, y ahora cada paso era un suplicio. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hacia la estructura cubierta de árboles y maleza. Sus manos temblorosas lograron abrir la puerta, revelando el interior oscuro y polvoriento. La vista de la caja en el centro de la habitación, casi cubierta por la maleza, fue un rayo de esperanza. Le tomó un tiempo limpiar la vegetación que rodeaba la caja. Con dedos torpes y agotados, finalmente logró abrirla. Dentro, encontró un tesoro inimaginable. Joyas valiosas, monedas de oro y plata, y diamantes que brillaban incluso en la penumbra. Entre los tesoros, había una carta amarillenta y frágil. Carmela la abrió con cuidado y comenzó a leer. Querida Carmelita, si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que escondí hace tantos años. Fui atacado por malhechores porque tenía mucho dinero y no quería que mi tesoro se perdiera. Estas joyas, monedas y diamantes las recogí de todo el mundo durante mis días como marinero, y sí, también como pirata. Sabía que alguien en nuestra familia necesitaría este tesoro algún día. Espero que seas tú, Carmelita, porque siempre fuiste la hija más obediente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmela. Había encontrado el tesoro, pero también comprendía que no tenía fuerzas para regresar a casa. Sabía que su fin estaba cerca. Sin embargo, al salir de la cabaña al amanecer, descubrió algo milagroso. Estaba rodeada de árboles frutales llenos de duraznos, mangos y peras. Las frutas eran jugosas y frescas, y las plantas contenían suficiente agua para que Carmela pudiera rehidratarse y recuperar sus fuerzas. Gracias, Dios mío, murmuró Carmela, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo con cada bocado. Pronto, se sintió lo suficientemente fuerte para emprender el viaje de regreso a la ciudad. Tomó un par de monedas de oro de la caja y se dirigió al banco local. Cuando preguntó el valor de las monedas, el dueño del banco quedó atónito. Cada moneda vale $3,000. Le dijo con asombro. Carmela sonrió al saber que tenía al menos 3,000 monedas. Con su nuevo tesoro, compró un auto y regresó a la cabaña para recuperar el resto del tesoro. Con paciencia y cuidado, llevó todas las joyas, monedas y diamantes al banco, cambiándolos poco a poco. Pronto, su vida cambió por completo. Compró una hermosa casa y disfrutó de todos los lujos que jamás había soñado tener. Carmela, que había enfrentado tantos desafíos y adversidades, ahora vivía una vida de comodidad y felicidad, gracias al tesoro que su bisabuelo había dejado y a la promesa que había cumplido con valentía y determinación. Carmela vivió sus días rodeada de comodidades, pero nunca olvidó la fe que la había sostenido ni la promesa que le hizo a su bisabuelo. Cada vez que miraba las joyas y las monedas que le habían cambiado la vida, recordaba el sacrificio y las aventuras de su bisabuelo. Todo esto lo hizo por nosotros. Pensaba con gratitud. Además,
Nunca dejó de pensar en Estrellita. Un día, decidió sorprenderla. Con el auto lleno de regalos, condujo de regreso a la casa donde había dejado atrás tantas penas. Al llegar, los ojos de Estrellita se llenaron de lágrimas de alegría al ver a su abuela. Abuelita, sabía que volverías. Siempre cumplo mis promesas, mi querida Estrellita. Respondió Carmela, con una sonrisa que iluminaba su rostro. El día que Carmela regresó a la casa de su hijo Rubén, fue un espectáculo que nadie esperaba. Con un lujoso auto y guardias de seguridad, llegó frente a la casa, atrayendo la atención de todos los vecinos. Rubén salió furioso y desconcertado. Su rostro era una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Qué es todo esto? Gritó, incapaz de creer lo que veía. Carmela, con una dignidad y serenidad implacables, miró a su hijo directamente a los ojos. He venido por Estrellita. Ya he hablado con los abogados y ella se vendrá conmigo. Tiene 12 años, pero ya tengo todos los papeles necesarios. Rubén intentó protestar, pero Carmela lo interrumpió con una voz que no admitía réplica. Si no permites que me la lleve, contaré todo lo que has hecho. Revelaré cómo me metiste en un ático para que muriera. El rostro de Rubén palideció. Sabía que su madre hablaba en serio, y el miedo lo invadió. Sin más opciones, entregó a su hija. No le faltará nada, dijo con una voz apenas audible, lleno de resignación y temor. Estrellita, llena de alegría y alivio, abrazó a su abuela con fuerza y subió al auto con ella. Desde ese día, su vida cambió para siempre. Vivió en una casa llena de amor y lujos junto a Carmela. La casa estaba equipada con todas las comodidades, incluyendo una caja fuerte que guardaba el tesoro casi intacto. Solo Estrellita conocía la combinación, un secreto que compartía solo con su abuela. Con el paso de los años, Estrellita vivió cada día con gratitud y amor por su abuela. Cuando cumplió 18 años, la familia se reunió nuevamente, esta vez con un motivo sombrío. Carmela había fallecido. Los hijos de Carmela, ansiosos por saber qué parte de la riqueza les tocaría, llegaron a la casa. En la lectura del testamento, el abogado dejó a todos estupefactos. Toda la herencia, incluyendo todas las riquezas, le pertenece a Estrellita, su única amiga y familia, anunció. Los hijos de Carmela estallaron en gritos y protestas, furiosos por haber sido excluidos, pero Estrellita, con la firmeza que había aprendido de su abuela, los echó de la casa. Nunca más quiero verlos, dijo con voz decidida, cerrando la puerta detrás de ellos. Estrellita, aún con el corazón pesado por la pérdida, se dirigió a la habitación de su abuela. Al abrir la puerta, encontró a Carmela viva y sonriente, esperándola con los brazos abiertos. Abuelita, pensé que habías muerto, exclamó corriendo a abrazarla. Carmela sonrió y explicó. Quería ver cómo reaccionaban mis hijos. Tú siempre fuiste la única que me amó de verdad. Todo esto es para ti, mi querida Estrellita. La noticia de que Carmela estaba viva llenó la casa de alegría. Años después, Estrellita se casó con un hombre bueno y rico, y juntos tuvieron hijos. Carmela vivió para conocer a sus bisnietos, compartiendo con ellos las historias de valentía y amor que había vivido. Finalmente, Carmela partió al cielo con una sonrisa en el rostro y paz en el corazón. Sus últimas palabras a Estrellita fueron: Nuestra vida cambió, Estrellita. Te amo y siempre te acompañaré. Estrellita, hasta el día de hoy, sigue encontrando crucigramas escondidos en su gran casa, un legado de su abuela y bisabuelo. Enseña a sus hijos sobre la increíble historia de su familia, manteniendo viva la memoria y las lecciones de amor, valentía y fe que Carmela le dejó. La historia de una abuela y su nieta se convirtió en una leyenda de esperanza y redención, transmitida de generación en generación. Mientras tanto, la casa se llenaba de vida, risas y amor. Los frutos del esfuerzo y sacrificio de Carmela se reflejaban en cada rincón del hogar. Estrellita creció y prosperó, rodeada de lujos, pero nunca olvidando las lecciones de humildad y fortaleza que su abuela le inculcó. En cada acción y decisión, Estrellita sentía la presencia de Carmela, guiándola y protegiéndola.